son las iglesias, los mensajes a las iglesias que el mismo Señor Jesucristo se ha encargado de enviar, ¿vale? Y me gusta recalcar que es el mismo Señor Jesucristo quien envía estos mensajes tan resumidos y con un contenido excepcional, ¿verdad? No se puede decir tanto en tan pocas palabras. Solamente el Señor Jesucristo está capacitado para ello. Y la iglesia que hoy vamos a tener delante, pues, es la iglesia en Pérgamo. La iglesia en Pérgamo. Esto es una maqueta que se encuentra en Berlín, en el Museo de Stalin, de lo que entienden era Pérgamo en sus momentos de esplendor, ¿vale? Hoy ya no existe como tal Pérgamo, hoy se llama Bergama, ¿vale? Que es en Turquía, está a unos 30 kilómetros del mar, ¿vale? Y Pérgamo, pues las ruinas de Pérgamo pues, se encuentran en el centro de la ciudad, ¿no? Esto es un poquito para que os situéis, porque las iglesias a las cuales el Señor Jesucristo ha enviado las cartas están en esta zona de aquí. Hay quien piensa de que las 7 cartas pues son 7 etapas de la Iglesia desde el siglo I hasta nuestros días. Me parece bien, ¿vale? No es mi pensamiento, no va en esa línea. Creo que las 7 cartas pues es una actitud o una forma de comportamiento de la Iglesia del Señor a través de todas las edades, ¿vale? Y para ello pues vamos a leer la carta o el mensaje a la iglesia en Pérgamo. Y dice así en el capítulo 2, el versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Si os fijáis, Abel, cuando hablaba de la iglesia en Éfeso, el Señor le dice a la iglesia en Éfeso que tienes ahí a los que hacen las obras de los nicolaitas. Aquí el paso es un poquito mayor ya. Ya no hacen obras, sino que esas obras que estaban practicando han pasado a un nivel mucho mayor, que es doctrina ya, que formaba parte de la estructura del comportamiento de la Iglesia, las obras de los nicolaitas, ¿verdad? Pero, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, y si os fijáis aquí hay una palabra, está en plural, lo que el Espíritu dice no a la iglesia en concreto de Pérgamo, sino a las iglesias de la zona, porque estas cartas eran leídas entre todas las iglesias de la zona, y claro, y llegan hasta nosotros porque es para ser leída también en nuestro medio, ¿verdad? Al que venciere, le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Pues una iglesia, como en todas las congregaciones, con un remanente fiel, ¿vale? Y con un cuerpo de gente, de asistencia, y lo voy a decir en el buen sentido de la palabra, fariseos, porque el fariseo tiene un sentido peyorativo, pero no es así, porque el fariseo era una persona celosa y cumplidora de la ley de Dios. Eso es lo que nos habla la palabra de Dios de los fariseos, ¿no?
Y en esta iglesia pues había un remanente fiel que amaba a Dios sobre todas las cosas, y después había los cumplidores que por el ir a la iglesia, el cantar y el asistir, para con Dios estaba todo arreglado y pagado, ¿no? Para entenderlos. Entonces, en esta iglesia había una problemática que no nos es ajena a ninguno de los presentes. ¿Verdad que la palabra corrupción no nos es ajena? Si estamos desde la planta de los pies hasta la cabeza inflados de corrupción, en los periódicos, en la televisión, las conversaciones en la calle, corrupción. Bueno, pues el Señor está hablando de la corrupción dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, ¿verdad? ¿Y cómo comienza la corrupción dentro de la iglesia? ¿Cómo comienza? En primer lugar, comienza, ¿vale?, cuando la iglesia empieza a meterse dentro del mundo. Cuando los creyentes empiezan a aceptar todo lo que el mundo dice y hace, y con respecto a esto es pasado por alto. Y cuando eso sucede, la iglesia pues empieza a permitir que dentro de sus actividades el mundo también intervenga, no solamente en la iglesia, sino también en el hogar. También, pues cuando una iglesia pues funciona de esta manera, todo vale. Yo creo en el Señor Jesucristo. Pues venga, ¿por qué no? Vamos a bautizarte, un miembro más de la iglesia, y tú tienes la vida eterna, ¿verdad? Cosas que son lógicas, que son normales, pero que la palabra de Dios nos llama a sabiduría, a ser sabios. Y después otra de las cosas que también sucedía es que se daban enseñanzas falsas. ¿Vale? Enseñanzas falsas. Claro, llega un momento en que los asistentes a la iglesia ven la Biblia, las tapas, por decirlo, de los días de reunión, y no conocen más de la palabra de Dios. O el conocimiento es un conocimiento que no baja de aquí, de esta zona, que no ha llegado al corazón ni ha transformado la vida de las personas. Entonces muy poco se entiende y se generan discusiones teológicas que no llevan a ninguna parte y que no edifican al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Marcos, yo tengo un pequeño problema, Marcos, ¿vale? Y por eso esta iglesia, que tengo ahí la velita, si la veis ahí abajo, pues cuando vive de espaldas a Dios, dentro de un ritualismo sin sentido y sin validez de ninguna clase, Dios quita el candelero. Pérgamo es la imagen viva de la iglesia que acepta la mundanalidad como una norma de conducta en todas sus actividades, ¿no? ¿Quiénes son los destinatarios de la iglesia? Pues la iglesia en sí, ¿verdad? La iglesia es el destinatario, pero la carta va dirigida también al liderazgo de la iglesia, que es el sobreveedor, ¿vale? Y el liderazgo también tiene su parte de culpabilidad, muchas veces, y así lo vemos a través de la historia del pueblo de Israel, en que las iglesias no vayan como Dios espera que vayan, ¿verdad? Porque los ancianos estamos para ayudar a los creyentes a que se centren en el cielo, en buscar las cosas de arriba, ¿vale? Y es nuestra obligación el proclamar
la santidad y la separación de la Iglesia del mundo. Y fijaos, es el primer versículo que aparece en la palabra de Dios hablando de los ancianos. Agabo predijo que iba a haber una hambruna en Jerusalén y se ha recogido dinero, ¿vale? Y dice que ese dinero fue enviado a los ancianos a través de Bernabé y Saulo. Los ancianos velando por la Iglesia de Dios, en este caso, en Jerusalén. Hay otro también que dice, después de que designaron ancianos, ¿verdad?, en cada iglesia y orando con ayunos. Es decir, la ordenación de ancianos llevaba pues un tiempo de oración y un tiempo de ayuno, que sería una buena costumbre, no ya en la iglesia en Éfeso, en esta en concreto, sino en todas las iglesias. Creo que sería una muy buena costumbre que la iglesia orase por los ancianos, ¿vale?, ya en general, y después, cuando tiene que haber un nombramiento, un anciano orase y ayunase para que la decisión que se esté tomando o se está tomando sea la voluntad del Señor, ¿vale? Porque los ancianos y los pastores vinieron ocupando ese lugar de transición, porque los profetas se han ido marchando, los apóstoles, Juan fue el último, y los ancianos cogieron el relevo de esos hombres de Dios que estuvieron al frente y dieron el arranque a lo que es a la Iglesia. También dice, escribiéndole a Tito, te he dejado en Creta para que pusieses en orden las cosas y designaras ancianos. Es decir, el apóstol Pablo no había tenido tiempo de hacer todos los arreglos, ¿vale?, y le encarga a Tito que los termine, ¿vale?, y que también en cada iglesia ordene ancianos. Y después también el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice que el anciano nunca puede ser una persona recién convertida, ¿vale? Nunca puede llegar a ser una persona recién convertida, porque está en la raya justa de que el diablo lo pueda usar y acusar delante de Dios, ¿verdad? Porque puede que su orgullo empiece a crecer y el diablo, como hizo con Job, se presenta delante de Dios acusando. Y son cosas importantes dentro de los ancianos que los recojo como los receptores de la carta a la iglesia en Pérgamo. El que habla, no hay duda ninguna, es el mismo Señor Jesucristo. Es el mismo Señor Jesucristo. Y el asunto es crítico, es un asunto de gravedad, porque está hablando a una iglesia corrupta. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Que ahora, al hablar de corrupción, igual hasta perdimos un poco el efecto de esa palabra, porque está tan en el plato de cada día, pero es que la corrupción es grave, ¿verdad? Y más en el tema espiritual. ¿Y cómo se presenta Jesús aquí? El que tiene una espada, y esa espada tiene dos filos. Y esta no es una espada como la que llevaban los soldados antiguamente. No se está hablando de esa espada, ¿vale? Está hablando de la palabra, de su palabra, de esa palabra que no volverá vacía, de esa palabra que ni un tilde ni una jota pasarán, ¿verdad? Está hablando de la palabra. Esa palabra que corta el corazón más mundano y más rebelde y más endurecido. Esa palabra que convence y condena a la vez. Esa palabra que hace un corte entre el pecado y el pecador. La palabra proclama la ley de Dios. La palabra de Dios proclama la necesidad imperiosa que tú y yo tenemos de vivir vidas de santidad, ¿verdad? O bien enfrentarnos al juicio. Esa palabra que sigue proclamando
la gracia y el amor de Dios. Y como dice Matthew Henry, dice, hay un borde para hacer una herida y un borde para abrir una herida infectada para que se cure. Esa es la espada de la palabra de la cual está aquí hablando a la iglesia en Pérgamo. La palabra es su espada. Sigue diciendo el texto, sé dónde moras. Es decir, estás viviendo donde está el Pentágono. Todos sabéis lo que es el Pentágono, donde está toda la fuerza, o el cuartel general, o el Estado Mayor de España, ¿no? Es decir, estás en el centro de la oposición satánica. ¿Y sabéis por qué dice esto? Porque había un altar inmenso en Pérgamo, ¿vale?, que pertenecía a Zeus. Había otro también muy grande que era a Esculapio, el dios griego de la medicina. Estaba Baco, dios de la embriaguez. Y también fue la primera ciudad de Asia que levantó un templo en honor a César. Y a ese templo tenían que ir todo el pueblo de Pérgamo una vez al año a reconocer al César como su señor. Y los que no iban, pues eran encarcelados. Y hay aquí una palabra, pues, que dentro de esta presentación que me gusta, y es no obstante, ¿vale? Hay un grupo de nacidos de nuevo, un grupo de hombres y mujeres que realmente han nacido de nuevo, ¿vale?, que retienen mi nombre y no han negado mi fe. Y esto se está refiriendo que no han ido a reconocer al César como su Señor, que han seguido dando testimonio de su fe en el Señor Jesucristo, a pesar de que Antipas, que podía ser uno de los ancianos de la Iglesia, fuese asesinado. Se han mantenido fieles al Señor, amándole a Él sobre todas las cosas, ¿verdad? Y el martirio de Antipas, que de esta palabra procede también testigo, ¿vale?, no les ha afectado a este remanente, ni les ha amedrentado, ni les ha asustado. Se han seguido manteniendo fieles. Pero como siempre, y lo sabéis, el remanente siempre habla de un grupo pequeño. Seguro que si el remanente fuese muy grande, igual la carta, el tono sería distinto del mensaje, pero el remanente era pequeño. Y sigue diciendo a ese otro grupo que asistía a las reuniones, porque no olvidemos que está escribiendo a la iglesia. Y piensa que esta carta la escribió a la iglesia en Pérgamo, pero la escribió también a la iglesia en Calle Colombia, y tenemos que entenderla así. Y tenemos que poner nuestra vida a la luz de esta carta, de cómo va y cómo es nuestra vida, ¿verdad? Dice, tengo contra ti, y esto es una palabra de gravedad, una palabra muy grave, dos cosas en concreto. Habla de varias cosas, pero resalta dos. Posiblemente las más importantes, las más fuertes, las que realmente le estaban haciendo daño. Y es la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas. Tienes a los que sostienen, y sabéis lo que es sostener, es aguantar, es levantar, es motivar, es impulsar, es estar contentos, es felicitar, a los que quieren mezclar, a la iglesia con el mundo, a los cuales tú proteges. Y sabéis que al final Balac pues mezcló a las moabitas
y sabéis todo lo que pasó en Números capítulo 25, no voy a recordar la historia. ¿Verdad? Habla de la mezcla de la Iglesia con el mundo. Fijaos, Números 25, voy a leer aquí. Moraba entonces Israel en Sitín, y el pueblo comenzó a fornicar y a apegarse a las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante los dioses de ellas. Así Israel se apegó, mejor dicho, a Baal peor. ¿De qué forma el pueblo de Israel, conociendo a su Dios, ¿vale? Como lo ha conocido, cercano, salvador, protector, y que tenía miles y miles de experiencias para poder fortalecer su fe y mantenerse firme? Pues han decidido mezclarse. Qué fácil es mezclarse con el mundo. Pero yo pienso que es fácil mezclarse con el mundo cuando hay creyentes y no hay nacidos de nuevo. Porque yo últimamente así lo quiero hacer y voy a autocorregirme cuando no lo hago. Diferencio entre los creyentes y los nacidos de nuevo. Son dos cosas para mí totalmente diferentes y contrapuestas. El nacido de nuevo es un creyente, pero el creyente no puede ser un nacido de nuevo. ¿Me entendéis, no? Creo que me entendéis, ¿vale? Porque el diablo también cree, ¿vale? Y salimos de la puerta para afuera y hay mucha gente que cree, pero no ha nacido de nuevo, no ha tenido un encuentro personal con Jesús, no se ha arrodillado y ha pedido perdón de sus pecados. Esa es mi diferencia con el nacimiento, nuevo nacimiento y los creyentes, ¿verdad? Y después también sigue diciendo que tengo contra ti a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. ¿Cuál es la doctrina de los nicolaitas? Pues no se sabe mucho de ellos. Abel ya nos hizo un breve resumen sobre ello hace unos domingos y no voy a entrar en eso, pero sí voy a resaltar dos de sus doctrinas y que no nos van a parecer extrañas. Son doctrinas que, si igual si hacemos una encuesta, hasta las firmamos y las aprobamos, ¿verdad? La primera doctrina es que Cristo dejó atrás la ley del Antiguo Testamento y instituyó la libertad cristiana. Parece teológicamente correcto. No vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia, ¿verdad? Podríamos resumirlo. Pero no es así. Cristo no dejó atrás la ley. Cristo vino a cumplir la ley. Y en Cristo nosotros la cumplimos. Cristo vino a cumplir la ley y lo dejó muy claro eso. No son mis palabras, son las de Él. Y nosotros en Él cumplimos la ley. Y instituyó libertad. Sí, también instituyó libertad. Pero una libertad que está condicionada por su palabra. ¿Vale? Porque ¿cuántos creyentes piensan que por venir a las reuniones ya está todo arreglado para ellos? Eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice no dejes de congregarte, cierto que lo dice, pero hay más materia. ¿Vale? Como la Biblia dice no dejo de congregarme o no debo dejar de congregarme, pues asisto el domingo por la mañana. Y los demás días, pues ya el domingo por la tarde, como la iglesia hay actividad, no voy. El martes, pues tampoco voy porque, mira, está lloviendo y no me apetece. Y al grupo de hogar, pues tampoco voy. ¿Leéis el texto? No sé si desde atrás se lee. Porque nosotros fuimos llamados a libertad, y dice solo que no usemos esta libertad como un pretexto, como una justificación para hacer lo que nos da la gana.
Somos libres en Cristo, pero no somos nuestros. Hemos sido comprados con precio. Por eso lo que hemos cantado, hemos sido comprados a gran precio. Un precio que nadie en este mundo, ni todo lo que hay en él, es suficiente para poder pagar nuestra salvación, ¿verdad? Pensemos en esto. ¿Cómo estoy usando la libertad que Dios me dio? ¿Para mis caprichos, para mis antojos? ¿Porque no me gusta ver cómo canta? ¿O porque el otro, pues, no me gusta cómo viste? Por ejemplo, cosas. Y la segunda doctrina es que el alma y el espíritu del hombre eran mucho más importantes que su cuerpo. Y tiene su lógica, ¿vale? Porque nuestro cuerpo se convertirá en polvo, seremos transformados, ¿verdad? Claro, con esta doctrina, digo, bueno, pues como el alma es lo importante, con mi cuerpo le doy el placer que le guste. ¿Vale? ¿Qué le apetece a mi cuerpo? Pues le vamos a dar marcha, le vamos a dar alegría, ¿vale? Porque lo importante es el alma, y eso ya lo tengo en un apartado reservado, ¿verdad? Y esto era lo que pensaban esta gente. Y así vivían, y así se movían, y esto lo transmitían a la iglesia, y en este estado convivían como iglesia, ¿verdad? El alma y el cuerpo. Y sabéis, cuando no leemos la palabra, cuando desconocemos la palabra, y cuando nos quedamos con textos aislados de la palabra, como dicen las frases hechas, que un texto fuera su contexto, es un pretexto, pues montamos pues todas estas herejías, ¿verdad? Y dice el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, que todo esto desde aquí hasta aquí, y esto involucra todo, ¿vale? Lo presentemos como en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Por eso hay una palabra que Abel recalcaba, ¿verdad? Esta mañana cuando empezaba, y es el arrepentimiento. Porque estas personas siguen viviendo como les da la gana a lo largo de los días y días y días hasta que se mueran. Niegan la necesidad de la evangelización en un mundo desesperado y necesitado de Dios, ¿verdad? No hay evidencias de cambios en sus vidas. No hay evidencias de una autonegación propia. Por eso el llamado al arrepentimiento, Los nacidos de nuevo tenemos que arrepentirnos porque pecamos, ¿verdad? Y el resto tienen que buscar el arrepentimiento para tener vida eterna y vida en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué significa el arrepentirnos? Yo tengo aquí cosas que tienen que ver con lo que hemos leído, ¿vale? Y debemos de arrepentirnos de pasar por alto. Yo no me quiero meter. La cosa no va conmigo, ¿verdad? De hablar y testificar a estas personas. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces me he preocupado yo por alguien de esta congregación que sé que no está andando conforme a la palabra de Dios? Y me hago la pregunta a mí y te la hago a ti. ¿Os acordáis cuando Caín se puso de medio lado cuando Dios le preguntó lo mismo? Él se puso de medio lado, para que le pasara por la pregunta de Dios. Y dijo, no. Y dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Pues claro que lo somos.
guardas los unos de los otros. Claro que sí, y de ello daremos cuenta a Dios. ¿Sabéis? El texto este que es súper conocido de Santiago, sepa que el que haga volver a un pecador del extravío de su camino, salvará su alma de la muerte. No quiere decir que la persona que lo salve, ¿no? Pongo aquí llevarlo de la mano y guiarlo al arrepentimiento y cubrirá multitud de pecados. Ser testigos y exhortar a caminar en la vida cristiana. Otra razón más por la cual arrepentirnos, necesitamos saber de una vez por todas que no todo el que dice Señor, 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 entrará en el reino de los cielos. Y la palabra de Dios nos dice que los que confesamos a Cristo como Señor, tenemos algo muy diferente con respecto al resto, y es que damos frutos de arrepentimiento. Y los frutos no están escondidos, los frutos se ven. ¿Habéis visto algún árbol que dé frutos que no se le vean los frutos? Bueno, yo solamente conozco los árboles cuando le veo los frutos, además. Si no le veo los frutos ya no sé ni qué árbol es. Lidia, pues en eso ya controla más, ¿vale? Pero es que el creyente, el auténtico creyente, el que ha nacido de nuevo de corazón, tiene que dar frutos de arrepentimiento, de conforme su vida ha sido transformada y cambiada. Y si no hay frutos de arrepentimiento, la palabra de Dios nos llama al autoexamen. Nos invita al autoexamen, ¿verdad? Otra de las cosas, la necesidad de responsabilizarnos los unos por los otros, preocuparnos los unos por los otros, cuidarnos los unos a los otros. ¿Y esto cómo lo hacemos? En las reuniones nos podemos cuidar, en la hospitalidad a la cual somos llamados nos podemos cuidar, y en muchas otras cosas estamos siendo llamados, ¿verdad?, a responsabilizarnos los unos por los otros. Y hay textos en Hebreos, tengo aquí, exhortaos los unos a los otros, en Tito, exhorta, reprende con autoridad, en Judas, exhortándoos que contendáis por la fe. Es decir, y esto está hablando de empujarnos los unos a los otros en esta vida, porque nos necesitamos los unos a los otros. No podemos vivir en solitario. Somos un cuerpo y como tal tenemos que funcionar, ¿verdad? Y vivir. También no debemos transmitir una sensación de falsa esperanza y de falsa seguridad a los creyentes bautizándolos cuando hacen una profesión sin un verdadero arrepentimiento. Y esto ha sido una fórmula muy usada muchas veces, que ha dado sus frutos, los menos, ha dado frutos. Pero yo recuerdo, imagino que vosotros también, hacer una oración, una predicación de evangelización. A ver, todo el que ha hecho esta oración conmigo, que levante la mano. 40, 50, dependiendo el sitio, se levantaba la mano. Bueno, tú eres salvo. Eso ha pasado. Eso son dar falsas. El único que lo sabe es él con su Señor, si realmente ha habido un arrepentimiento auténtico y genuino. Y lo cierto es que muchos de los que han levantado la mano, hoy no sabemos ni dónde están ni por dónde están, ¿verdad? Dice 2 de Juan 8, mirad por vosotros mismos para que no echéis a perder las cosas que hemos forjado. Todo el que se desvía y no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Porque el que le dice bienvenido o se alegra con este estilo de personas, participa de sus mismas obras. Aquí el bienvenido no es entra, sino es alegrarse con lo que está haciendo. Tiene que ver con toda su actitud, gozarse con él, ¿no? En eso, pues dice que no, que somos participantes de esas mismas obras. Y después también no debemos permitir que los creyentes mundanos seduzcan, engañen
y confundan al resto de los creyentes. Y esto pasa muchas veces. Esto pasa muchas veces, ¿verdad? Dice Pedro en su segunda carta, capítulo 2, versículo 1, dice: pero hablando del pasado, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también habrá entre nosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, negando aún al soberano que los adquirió, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Herejías destructoras. ¿Queréis una herejía destructora? La más común, vulgar, es hablar uno mal del otro. No hay cosa que produzca más destrucción. Esto es una herejía que destruye la vida de las personas. Y dice: al que venciere, le daré maná y una piedra blanca. El vencedor tiene derecho a comer de ese maná del cielo, de ese maná con el cual el Señor proveyó al pueblo de Israel durante muchos años en el desierto, que no les faltó el alimento. Un maná que les daba vida, porque si no comían de ese maná no tenían otra cosa que comer. Entonces, a los 3, 4, 5 días, pues estarían muertos. Y dice, hablando de ese maná en la carta, dice del maná que está escondido. ¿Qué quiere decir el Señor Jesucristo con esto? Del maná que está escondido. Quiere decir que este maná no es para todos, es solamente para todos los que le aman de corazón, porque este es su maná. Son los que le aman de corazón los únicos que se alimentan del maná. Los que no le aman, de esto no controlan nada, no saben nada. Y este es el maná escondido. Porque los creyentes mundanos, ¿verdad?, ni ven ni se alimentan del pan del cielo. Y si no comes del pan del cielo, como dice el apóstol Pablo en Corintios, en el capítulo 11, algunos están muertos. Y después dice también que una piedrecita blanca con un nombre nuevo, ¿verdad? Cuenta la historia de Pérgamo, que era costumbre en los tribunales tener 2 piedras, una blanca y otra negra, ¿vale? Entonces, cuando se llegaba a un veredicto, ¿vale?, se contaban las piedras, y si había más blancas, el veredicto era favorable a la persona que estaban juzgando, y si había más negras, era condenatorio, ¿correcto? Y después también, con respecto a los Juegos Olímpicos, al vencedor se le daba una piedrecita blanca, ¿vale?, con el trofeo, y esa piedrecita blanca es la que le permitía entrar después a la sala donde se iba a celebrar, pues, el éxito que habían tenido todos ellos. Sin esa piedrecita no podía entrar. Para que entendamos un poco cuando dice del maná escondido y esa piedrecita blanca, ¿verdad?, que sirve, es el Señor que está hablando, para entrar a su reino, a la gloria eterna. Y tengo aquí escrito que los miembros de la Iglesia que tienen oídos deben oír este mensaje, que va dirigido a la Iglesia que ama las cosas de esta tierra, que no han nacido de nuevo. Nunca podrán vencer los ataques de la mundanalidad a no ser que sigan este mensaje de escuchar y de arrepentirse. Oír y seguir es su única esperanza de conquistar la mundanalidad seductora de esta tierra. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va a tener acceso a Dios si no es a través del Señor Jesucristo. Y después en Romanos 10:13 dice el apóstol Pablo, usando a Joel capítulo 2, versículo 32, todo aquel que invocare, es decir, que clamare
que reconociera, porque este invocar es clamar, es reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, dice, será salvo. El llamado al arrepentimiento. Clama a Dios y Él te responderá, ¿verdad? Clama a Jesús y te responderá. Si creemos, veremos la gloria de Dios. Y podemos clamar para que el Señor Jesucristo siga transformando la vida de los que hemos nacido de nuevo. La vida de los que hemos nacido de nuevo no es una vida pasiva. No interviene ni la edad ni la salud. Es una vida totalmente activa. OM, que se escucha muy poco hablar hoy aquí en nuestro país de OM, y eso que está en Ferrol, la central para España, que es el Trevor, el marido de Manoli, de Filgueira, que todos la conocemos. Es una organización evangelística a nivel mundial, con 2 barcos, muy grande. ¿Sabéis cómo ha nacido? Por la oración de una mujer encamada en Canadá, que estuvo orando muchos años por Jorge Berber. Y Dios tocó el corazón de Jorge y creó Operación Movilización. ¿Verdad? Si crees, verás la gloria de Dios. El problema de muchas veces de los que hemos nacido de nuevo es que nos pasa como Pedro, dudamos demasiado. Por eso no vemos la gloria de Dios en nuestras vidas. Y al no verla en nuestras vidas, no se refleja en la sociedad en la cual Dios nos ha puesto. ¿Verdad? Y también otra cosa. Si no has nacido de nuevo, si esa no es tu realidad con Dios, el Señor Jesucristo también te dice, ven hoy a mí. Ven hoy a mí, porque estoy esperando por ti. Ven hoy a mí, porque mi paciencia aún sigue activa para ti. Y quiero salvarte, quiero perdonarte, y te invito a venir a mí. Y el Señor Jesucristo nos está llamando a todos en esta mañana. Es la respuesta que tú le vas a dar. Si vas a seguir cuando salgas por esa puerta dentro de unos minutos, como has entrado, manteniéndote en tus 13, o le vas a decir al Señor, perdona mi pecado, voy a arrepentirme como tú me mandas, y quiero que el Espíritu Santo siga transformando, quebrantando y cambiando mi vida. Y para lo que no has nacido de nuevo, como lo que escuchábamos esta mañana, Señor, sé propicio a mi pecador, que tu sangre me limpie de mi pecado, porque soy pecador. Por muy buena persona que sea, por muy bien que me comporte, por muy majo y muy simpático que sea, soy un pecador perdido y sin Cristo, y condenado a la perdición, al infierno. Ven hoy a Cristo, Él espera por ti. Vamos a ponernos de pie.